En los duros y fríos días invernales, cuando la tierra se cubre de una capa de nieve que oculta la vida debajo de ella, la actividad agrícola en los recónditos valles de las montañas pirenaicas queda casi paralizada. El ganado vacuno, principal riqueza de la zona, permanece estabulado en las numerosas bordas que salpican las laderas de la montaña a las afueras de los pueblos. La ubicación de estos edificios en una pendiente inclinada facilita el acceso a la planta superior por la parte trasera, donde su gran capacidad permite almacenar el alimento suficiente para que el ganado pueda pasar el invierno. En la planta inferior se aloja el número de cabezas que permita alimentar la hierba recogida durante el verano. Con la llegada del calor, la capa de hielo que cubría los prados se va fundiendo y aparece la vida. Siguiendo el ciclo que marca la propia naturaleza, a finales de junio y principios de julio, las gramíneas florecen. Es el momento de la recolección de la hierba. En esas fechas, los vecinos de los valles pirenaicos empiezan la recogida de la hierba cuando está jugosa y antes que pierda sus valores nutritivos. Toda la familia colabora en esta actividad estival, cuya jornada comienza al salir el sol y termina con el ocaso. El dallo es la herramienta principal en el corte de la hierba. Para mantenerlo a punto se necesitan els trastes de picar el dallo, que son a forqueta y el martillo. 4 o 5 veces al día hay que hacer este trabajo, que consiste en adelgazar el corte, estirando la lámina de hierro a golpe de martillo. El corte de la hierba con el dallo requiere la práctica que da la experiencia. Casi rozando el suelo con el dorso de la hoja, el dallador, con un movimiento pausado y rítmico, traza con el dallo un arco lo más amplio posible, evitando tocar la tierra con el corte. En el escupulón se guarda la piedra de afilar o esmoladera. Con el continuo corte de la hierba, el filo del dallo va perdiendo fuerza y hay que afilarlo. Este trabajo se hace cada 10 o 15 minutos de siega, prestando mucha atención para evitar el corte de los dedos. La hierba cortada se amontona con el rasclo, formando líneas llamadas cuerdas, para que se seque durante 2 o 3 días al sol. Como es normal, el peor enemigo de la hierba cortada es la lluvia, ya que, además de no secarse, pierde valor nutritivo. Rechirar la hierba consiste en darle la vuelta con la horca para que desprenda toda la humedad antes de almacenarla. Aunque los prados muy inclinados son dificultosos para cortar la hierba, es conveniente trabajarlos, ya que son los primeros en perder la nieve, dejando una buena capa de hierba para que paste el ganado lanar. Rasclar la hierba consiste en amontonarla con el rasclo de madera una vez que ha perdido humedad. Para su transporte y almacenamiento en los prados muy inclinados, es necesario bajar la hierba por la ladera a cuerdas o revoltones. Cuando el lugar de almacenamiento de la hierba está cerca del prado, el transporte se hace prescindiendo de la fuerza animal.
De unos valles a otros del Pirineo central pueden cambiar tanto las técnicas de transporte y almacenamiento como los nombres de las herramientas y aperos utilizados. En Abella, el transporte de pequeñas cantidades de hierba se hace llevando en la cabeza las truezas, que son unos fajos atados con 2 cuerdas o ramales. Otra técnica de transporte y almacenamiento es la que todavía se conserva en Bestué, hacer tuertas. Entre 2 personas, una con el tocho de madera y la otra retorciendo la hierba, se hacen las tuertas que, antes de guardarlas en la borda, se dejan a secar encima del tejado o en barandillas de madera. En el valle de Chistau está más extendido el uso del forcán para pequeñas cantidades y cortas distancias. El forcán es un largo palo terminado en punta con una ramificación en la mitad de su longitud que impide que la hierba resbale durante el transporte. A ver, empuja un poco. Los camatons son unos montones de hierba doblados y cerrados por sus lados para facilitar el transporte. La saumeta es un aparejo de madera de fresno y cuerda que permite transportar 5 o 6 camatons a la vez. Me tiene más ahora. Qué pesado que es. Se va a poner la cabeza allí. Para que no molesten las maderas de la saometa, una vez colocada la carga se prepara la collera para acolchar el peso de la hierba. Ahora, vale. Cuando la distancia es larga, la fuerza humana se sustituye por la animal. El aparejo más extendido es el estirazo o estirás, que tirado por una caballería permite arrastrar la carga por la superficie del prado. Ahora, fa. Antes que me de ripa de esto. Todo ligado con esto. Y venga a sembrar campos. La paja de centeno humedecida se utiliza entre otras cosas para hacer los camatons, anudando sus puntas de una forma especial.
¿Veis qué majo salió? Alfredo. Trae otro cuchillo. Enfaisar se llama a la técnica de preparar grandes faisos con 3 camatons colocando ramas de fresno en 2 de sus caras para facilitar el acarreo. El transporte de la hierba sobre la caballería se llama acarga, y en cada viaje se llevan 3 camatons, atados con las vagueretas al baste del animal. Ya está. Venga. Alindala. Marcha, trae la mula. Esto va rápido. En campo de Benecha más, fela bien grande. Pero ya vale. El transporte en sabanadas o mandiles se hace durante el rebasto, ya que la hierba es más corta y por lo tanto más difícil de manipular. Venga, Rando, vaya. Para el trabajo de la hierba no existe el sexo ni la edad. Todos los miembros de la familia aportan su esfuerzo para recoger este preciado tesoro que garantiza el alimento del ganado en el invierno. En ocasiones, algunos animales se guardan dentro del pueblo, en la cuadra de la casa, sirviendo la parte superior como hierbero. ¿Está arriba? Cuando queda totalmente lleno el hierbero de la borda, se recurre al almacenamiento en niedas, vargas o borguiles. Sobre una base cuadrada de palos con un eje central y vertical llamado barguilero, se va amontonando la hierba con la forca barguilera. Solo que elabora el tronco, porque no hay hierba. Los prados dallados durante los meses estivales todavía pueden dar hierba a finales del mes de septiembre para un segundo corte llamado rebasto. Este último corte viene a marcar el final de la recolección de la hierba. Esas mismas fechas, de Virgen a Virgen, como dicen en San Juan de Plan, es decir, desde el 15 de agosto al 8 de septiembre, son las indicadas para cortar las ramas de fresno antes que rebroten. Fer Garberas de Freixel se llama a la prematura poda de estos árboles y al almacenamiento de sus ramas y hojas en la horquilla del propio fresno para utilizarlas, mezcladas con la hierba, como complemento alimenticio de los animales en el invierno.
Todas estas formas tradicionales de corte, transporte y almacenamiento de la hierba en los valles pirenaicos se conservan dada la imposibilidad de acceder con las máquinas a algunos prados más pendientes y dificultosos. No obstante, la mecanización ha llegado a los prados llanos y accesibles de estos valles. La máquina de dallar, más rápida y descansada, permite reducir el número de horas a dedicar a la hierba en cada jornada. El transporte con tractor hasta las bordas o los hierberos ha sustituido a la propia fuerza humana y a las caballerías. Con el empacado en la máquina se facilita el almacenamiento, aumentando la capacidad de los hierberos al reducirse el volumen de la hierba. Hasta hace algunos años, casi todos los prados que rodean los pueblos del valle de Chistau estaban sembrados de centeno y en ocasiones con trigo. Hoy, la hierba de prado ha sustituido a los cereales hasta su desaparición total. La falta de juventud en los pueblos pirenaicos y la férrea dedicación que requiere esta actividad están arrinconando muchas de las técnicas de corte, transporte y almacenamiento de la hierba. Si a ello añadimos que la mecanización en los prados más accesibles, por comparación, deja patente la baja rentabilidad de los prados más dificultosos, es muy posible que en pocos años se extinga la práctica tradicional de la recogida de la hierba en el Pirineo, reduciéndola a un mero recuerdo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.